Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea que no se puede mover, está estable, tiene solidez. Hemos recibido un reino que no se puede mover. Tengamos entonces gratitud y mediante ella, mediante esta gratitud que tenemos por estar en un reino inconmovible, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque aunque estamos en la gracia y hemos recibido todo por gracia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Amén. ¿Se recuerdan ustedes que en el capítulo 11, que por varios estudiosos de la palabra ha sido definido el capítulo de los héroes de la fe? Y al revisar con esta luz, esta palabra del capítulo 11, hemos concluido que no hay héroes de la fe. Primero, que la propia Biblia no los trata como héroes. ¿Por qué no son héroes y por qué la Biblia no los trata como héroes? El decir que son héroes es producto de un análisis teológico. Pero al analizar la escritura, tendríamos que pensar si son héroes o no son héroes. ¿Qué mueve a un héroe? Algo que está inherente en él. Por ejemplo, la valentía, el entusiasmo, la fuerza, el dinamismo, sus convicciones, lo mueven a ejecutar una labor heroica. Pero ¿por qué los personajes del capítulo 11 no les podemos decir que son héroes? Porque lo que los movió a ellos se llama fe. Y la fe no la podemos producir los seres humanos. Entonces, al decir que son héroes, estaríamos diciendo que ellos tuvieron una fe mayor que la pudieron producir, por tanto son catalogados héroes. Como no la producen, les quitamos el título de héroes. Pero ¿qué son entonces? El capítulo 11 ha sido enfático en decir que son testigos que evidenciaron en su vida la obra de Dios en su ser, que Dios les asignó fe, Dios les asignó la fortaleza para que ellos pudieran testimoniar de la obra de Dios. Entonces no son héroes, son testigos. Y comienza el capítulo 12 diciéndonos, por tanto, fíjense el versículo 1, por tanto. Y el versículo 28, así que. Cuando usas esas expresiones, el escritor está diciendo, considerando lo que ya les he dicho, entonces algo. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué nube de testigos? Se va a referir a dos nubes de testigos. Uno, los testigos que están en el capítulo 11, los que nos dieron su testimonio. Estos tres grupos de testigos. Los testigos que nos hablaron del camino de la fe, los testigos que nos hablaron de ese reino que nos espera, la ciudad de Dios, la ciudad del alma, y los testigos que nos hablaron que la fe tiene que ser probada y que esa es la evidencia de que Dios camina con nosotros. Entonces, teniendo esta gran nube de testigos que han sido expuestos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Por tanto, ¿qué haremos? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos entonces con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, si otros lo lograron, si otros nos dan su testimonio, si Dios estuvo con ellos, entonces nosotros despojémonos de cualquier pensamiento humanista, despojémonos de todo pensamiento, de toda obra humanista y corramos. Pero nos pone la palabra,
corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Ahora, nos está diciendo corran con paciencia. Y podríamos decir, ¿y cómo produzco la paciencia entonces? Ahora, otro elemento. Si Dios me dice, corre con paciencia, y le pregunto, Señor, ¿y cómo se corre con paciencia? El Señor me dice, necesitas paciencia. ¿Y sabes cómo se produce paciencia? Mediante la prueba. La esencia de la fe se va a descubrir mediante la prueba de la fe en nosotros. Que Dios me demuestre que está conmigo, y cuando Él me demuestra conmigo que está conmigo o sinmigo, crezco en paciencia. Hoy hemos titulado este sermón Un reino inconmovible, un reino que no se mueve, que permanece ahí, que el Señor va a trabajar en mi vida conmigo o sinmigo, que lo va a hacer, que solo que lo que tenemos que hacer es despojarnos de todo peso del pecado. ¿Cuál sería el peso que tenemos para avanzar? El primer peso que tenemos son las ideas preconcebidas. Pensar que con mis obras, con mis hechos, con mis actos, con mi capacidad, con mi antigüedad, con mi cargo, voy a alcanzar mayor gracia en el Señor. Entonces dicen, Fernando, olvídate. Tienes que correr con paciencia. Y la paciencia es producto de la prueba. Y la prueba es para demostrarte que Dios está contigo. Entonces, tranquilo, Fernando. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Tienes que entender que has sido llamado a un reino inconmovible, que nada lo mueve. Hay un coro, o una alabanza, o un himno del libro de cantos de la iglesia, himnario, que dice, me gustaría tener la fe que tuvo Enoc, la fe que tuvo Abraham. Por cierto, son dignos de imitar, ¿verdad? Pero lo que va a hacer el escritor a los hebreos es que pongamos el foco donde tenemos que ponerlo. Porque yo he escuchado muchos sermones del capítulo 11 y nos pasamos la vida, y que está bien tomar el testimonio de los hombres, pero nos pasamos la vida hablando de los testimonios de los testigos del capítulo 11, más encima le decimos héroes. Pero la clave de todo lo que nos dijo el capítulo 11 de estas personas que evidenciaron una vida de fe está en el capítulo 12. Y si yo pongo el capítulo 11, el capítulo 12 en balanza, el 12 gana lejos. Y que lo importante aquí es el capítulo 12. Que el 11 me sirve de referente para llevarme al capítulo 12. ¿Qué dice el capítulo 12? Versículo 2. ¿Tuvieron fe los del capítulo 11? Amén. ¿Les llaman hasta héroes? Sí. Son testigos privilegiados, elegidos por el escritor. Pero el capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos, a ver si ustedes lo dicen, en Jesús. ¿En quién vamos a poner los ojos? ¿En Abraham o en Jesús? En Jesús. ¿En Enoc o en Jesús? En Jesús. ¿Por qué vamos a poner los ojos en Jesús? Está hablando de la fe, de lo que significa la fe. Y ahora dice, hermanos, entonces teniendo toda esta nube de testigos, despojémonos de todo. ¿Y qué hago? ¿Miro a Abraham? No, mira a Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Y por qué tengo que mirar a Jesús? Y no tengo que mirar la religión. ¿Por qué no tengo que mirar a estos hombres insignes? ¿Por qué no? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y recuerden que la fe es el sexto sentido que Dios nos da. ¿Y quién inventó la fe? ¿Quién la inventó? ¿Quién la creó como medio de comunicación con Él? Dios mismo. Por eso que hay que poner los ojos en el autor de la fe. ¿Quién creó la fe? Jesús. Entonces, ¿a quién voy a mirar? A Jesús. Y nos da el tremendo ejemplo de Jesús. ¿Qué nos muestra de Jesús? Que Jesús no solo creó la fe, sino que la consume. ¿Qué significa eso?
que creó la fe como medio de comunicación con Él, de estar conectados con Él, pero Él la consume. O sea, no les sirve. Es como los celulares. Ustedes saben que los celulares funcionan con un código, pero tienen una compañía. Y usted marca ese celular, no sé si hubiera un voluntario, pero si yo le marco, va a sonar el número que yo marqué nomás. No le va a sonar, por ejemplo, si llamo al hermano López, entonces marco su número y todos tienen celular. ¿Y a quién le va a sonar el número si yo marco su número? Obvio. O sea, no me hagan venir a la iglesia para que me diga eso, pastor. Muy básico, ¿no? Pero obvio, ¿cierto? Si yo marco el número que tiene los códigos del hermano López, ¿a quién le va a sonar el celular? A él, po. ¿Por qué? Porque me conecté con él. Ya. Dios creó la fe, nos da la fe. Ahora tenemos que usar la fe. ¿En qué pongo la fe? La pongo en la cruz, ya. Y marco a la cruz, no suena, po. Porque no fue diseñada la fe para la cruz. Tengo una imagen ahí y marco con la fe la imagen. ¿Me escucha la imagen? No, porque la fe no fue creada para la imagen. Marco este palito, ya el micrófono santo. Hermano, vamos a orar al micrófono santo. Y uso la fe que tengo. No, si yo tengo fe, yo sé que va a ser posible. Y marco la fe al micrófono santo. ¿Va a responder? No. El autor, el consumador de la fe es Jesús. Entonces, si yo clamo a Jesús, ¿qué va a hacer Él? Va a oír, va a responder, porque ese es el medio de comunicación que Él hizo. La fe solo es posible cuando yo la dirijo al autor de la fe y quien consume esa fe. Entonces la gente vive su vida, vive en el mundo, inclusive dentro del cristianismo la gente cree en cualquier cosa y le hace un cuadro al pastor, le hace un cuadro al obispo, le hace un cuadro a este y clama a este otro y creen que caminar de rodillas van a ser más santos y todo, y están depositando la fe en quien no consume la fe. Están perdiendo el tiempo. Y eso es lo que está diciendo: pongan los ojos en Jesús, porque Él creó la fe y Él consume la fe. Me podría quedar la vida predicando del capítulo 11 y de los héroes de la fe, pero ¿dónde está la clave? Jesús, el capítulo 12, Él. Ahora, ¿para qué es esta fe? ¿Para qué es esta fe? Y ahí nos pone a nosotros que podemos estar enfrentando diversas situaciones como enfrentaban los hermanos de esta congregación. Estaban siendo perseguidos, estaban poniendo su fe en otras cosas, estaban poniendo su fe en los sacrificios de animales, estaban volviendo al judaísmo. Y entonces, ¿qué les dice el escritor? Miren, yo les pasé toda la historia de sus patriarcas, pero ustedes están dejando de mirar al autor de la fe. Miren lo que dice el versículo 3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Considérenlo a Él. Él no solo inventó la fe, sino que nos mostró el camino de la fe. ¿Y sabe cuál fue el camino de la fe de Jesús? El gozo que puso delante. O sea, Él pudo caminar y sufrir todo lo que sufrió mi Señor, pero porque colocó un gozo delante. ¿Qué es lo que es gozo? Es lo que espera. Es lo que va a recibir producto de su confianza. Fíjense, el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, entonces sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Señor. Dice que él menospreció la cruz y puso el gozo. ¿Cuál sería el gozo que puso delante? El gozo que el Señor puso en la fe que Él creó es que iba a formar un pueblo, iba a formar su iglesia y la va a llevar delante del trono del Señor. Ese es el gozo. Lo que vio Jesús en la cruz no fue pecadores perdidos. Lo que Él vio en la cruz fue pecadores salvados. Lo que Él vio en la cruz, una iglesia que es tomada de este mundo y llevada al mismo trono del Señor.
Y con esta fe nos dice, nosotros entonces nos hemos acercado a un trono, al trono del Señor que es inconmovible. Si tú llegaste al trono del Señor, nada te va a mover de ahí. Estás asegurado, porque Jesús, que es el autor y consumador de la fe, Él nos asegura esto. Entonces, nuestra fe está garantizada no por lo que nosotros hacemos, ni siquiera por lo que nosotros creemos, sino por lo que Dios dijo de mí y lo que Dios dijo de usted. Y Dios decidió a usted lavarlo en su sangre y sentarlo frente al trono del Señor. Es lo que el apóstol Pablo expone, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me parece que fue Pedro, que nos hizo renacer para una esperanza viva. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dice que estamos sentados en lugares celestiales. ¡Wow! No significa que me voy a sentar en lugares celestiales. Usted, por la fe, ya está sentado en el trono del Señor. Ustedes no están aquí. Usted ya está en lugares celestiales con Cristo el Señor. Y eso es producto de la fe. ¿Qué dice Judas capítulo 1, versículo 24? Y aquel Dios que ha trabajado en nosotros es poderoso para guardarlo sin caída. Y ahí algunos malinterpretan este pasaje diciendo: no, nunca va a pecar, va a permanecer fiel. ¿Y qué hay de aquellos que vamos metiendo la pata? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo explicamos esto? Es que dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha, sin caída, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La alegría de Él por llevarnos a su gloria. Él es poderoso para hacer eso con nosotros. O sea, la fe en Jesucristo nos asegura a tal grado nuestra entrada a la presencia del Señor, que por su sacrificio, por el gozo que Él puso en la cruz de vernos frente al trono del Señor, está asegurada nuestra estancia en el cielo. Eso es maravilloso. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, ¿por qué está diciéndonos todo esto? Porque nosotros vivimos en este mundo. Usted vive en esta vida. Y puede ser una linda verdad teológica. Y usted me dice: sí, lindo pastor que me diga que yo estoy sentado en el trono del Señor, pero igual yo tengo que pagar el arriendo, igual tengo que cumplir un horario, igual me enfermo, igual tengo crisis, igual peleé con mi señora, con mi marido, con mi pareja, con mi amigo, igual tengo esta crisis, igual esto otro, y no me sirve nada. Cuando estoy peleando con mi señora no me sirve nada decirle: oh, yo estoy sentado en el trono celestial, así que más cuidado conmigo. No me sirve de nada. O a mi jefe que me reta y me dice: oye, Fernando, y esto. Oiga, cuidadito, jefe, no sabe con quién está hablando. Yo soy heredero del reino de los cielos. Y me dice: a mí me importa bien poco, me dice el jefe. Tenemos que enfrentar crisis, enfermedades, conflictos. ¿Y qué pasa cuando vienen los conflictos? Se nos bajan las manos, se paralizan las rodillas. No queremos cantar, no queremos servir, no queremos congregarnos. Se nos quitan las ganas de congregarnos, por mucho que lo invitemos. Y buscamos la excusa: el pastor tiene la culpa porque no lo llamó. Aunque lo llame, si están sus rodillas paralizadas, usted no va a caminar. Aunque yo le diga: hermano, cierra los ojos, levanta los brazos, usted no los va a levantar. ¿Por qué? Porque está desanimado. Entonces, ¿qué hace el escritor? Dice, nos muestra quién creó la fe para nosotros, qué es lo que nos mantiene unidos a Dios y nos pone en un lugar. Uno, nos da el elemento conector, y dos, nos da el lugar donde estamos. Y todo es celestial, es sublime. Y con esto tiene solo un objetivo. Versículos 12 y 13 del capítulo 12. Por lo cual, esta es mía, ¿no soy yo? Ya. Versículos 12. Por lo cual entonces, si Dios ha hecho todo por nosotros, si Él está trabajando en nosotros, si Él nos asegura la entrada a la gloria, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que en el camino sea sanado. Por la gracia del Señor,
¿Cuántos que están aquí sienten que no es para nosotros el Evangelio? El Señor no podría confiar en mí. O se sienten ahí como que sí, que no, como con temores. Como que hay que hacer algo más para que el Señor tenga misericordia. ¿Qué puedo hacer para que el Señor tenga misericordia? Para que el Señor me escuche. Y lo que le está diciendo el escritor a los hebreos: no, ustedes por la gracia del Señor han sido hechos cercanos. Ustedes superan a todos los que están en el capítulo 11. Ellos los están mirando a ustedes porque ustedes recibieron a Cristo en su corazón. Ustedes tienen al autor de la fe, el mismo que les dio la fe a todos estos personajes del capítulo 11. Este mismo Señor se ha manifestado a su vida. Ustedes lo tienen. Y Él puso un gozo delante de su sufrimiento. ¿Cuál fue el gozo del Señor? Que te vio a ti en la gloria. Te vio sentado en el trono con su Padre. Y de ahí nadie te mueve. Estás sentado con Él. Entonces, con esta noticia, no podía estar con las rodillas paralizadas, por hermano. No puedes tener tus manos caídas. No puedes estar desanimado. No puedes tener la frase: hasta aquí llegó un cristiano. No puedes. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor está obrando a su favor. El versículo 15 nos dice: mirad bien entonces, miren bien, observen, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios entonces. O sea, la gracia del Señor hay que alcanzarla. Pero ¿cómo la alcanzo? ¿Para qué la alcanzo? Cuando usted está desanimado, cuando usted no quiere caminar, o cuando se le quitaron las ganas de servir al Señor por todas las crisis que están pasando, está en un país extranjero, dejó la familia allá, todo lo que ha significado esta nueva experiencia, entonces el Señor le dice: pero tú tienes un reino inconmovible, Jonathan. Tú tienes un reino que no se iguala. Yo estoy contigo, yo te di mi fe. No dejes de alcanzar la gracia, no dejes de pelear la gracia. Corre la carrera, libera tus pensamientos, libérate de toda carga. Es cierto que tenemos luchas, es cierto que estoy peleando todos los días, pero Dios ha colocado un elemento conector en tu vida. No bajes los brazos, porque cuando tú levantas los brazos, alcanzas la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor solo se recibe, no se trabaja por la gracia del Señor, porque si no, no sería gracia. Yo no tengo que trabajar para que Dios me dé gracia. Yo tengo que levantar mis brazos al cielo, y como hacían los israelitas en el desierto, salían cada mañana y caía el maná del cielo. Lo único que tenían que hacer era recoger el maná. ¿Y qué tengo que hacer yo con la gracia? Recoger la gracia, porque por gracia nos da gracia. Es un don del cielo que me llegó. No es por mi capacidad, no es porque me concentre y tenga más fe o menos fe. Es solo porque el Señor puso gozo delante de Él. Me tomó y me sentó en el trono del Señor y me dijo: ahí está asegurado. Y me dice: ten paciencia, yo coloco paciencia en ti, ten paciencia, ya vamos a llegar al trono, ya vas a ver lo que no ves, por la fe nomás créelo, pero ya vamos a llegar. Y el que más nos añora celosamente es el Señor. Si hay alguien que quiere que estemos en la presencia del Señor, es Jesús, porque ese fue su gozo, vernos en la eternidad. ¿O ustedes pensaban que Dios está sentado en un trono con cara de limón, así, frunciendo el trono? Ya otra vez dejó de orar. Ya otra vez dejó de congregar. Este niñito, ya le voy a cortar un brazo. ¿Ustedes creen que está así Dios? Piensan así en un Dios tirano, cuando lo único que ha hecho Él es derramar su gracia abundante. Lo único que Él es inventar la fe para que yo me tome de la fe, tocar el invisible, y Él me da su diestra me sustenta y su diestra me tiene en el trono del Señor. Bendito sea el Señor. El versículo 18 al 22, el escritor es claro en decirlo: ¿dónde estamos? No dónde estaremos. Y esto es lo que se le olvida a veces a la iglesia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está usted? ¿Dónde está la iglesia? Hablábamos en la mañana en el sermón del primer culto que muchos vienen a la iglesia buscando una experiencia como Starbucks, como una experiencia agradable, y vienen al culto y catalogan la música, catalogan las palabras, catalogan el orden del culto, catalogan la infraestructura, porque quieren una experiencia.
pero hay otros que vienen a encontrarse con la gloria, la gracia del Señor como una nueva vida en Cristo. Entonces, ¿qué dice? ¿Dónde estamos? Fíjense lo que dice del 18 al 22. Este capítulo 12. Porque no bajen los brazos, no se detengan, no pierdan la fe, no pierdan la confianza. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo debiera hacer? Porque ustedes no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual la oyeron, rogaron que no se les hablase más. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros no somos como el pueblo judío, que fue al monte Sinaí cuando Dios les dio la ley. Cuando les dio la ley, el monte temblaba, salían fuegos, relámpagos. Ellos vieron manifestaciones gloriosas y dijeron: no podemos escuchar esto, no. Moisés, solo usted cuéntenos qué dice Dios, pero nosotros no lo podemos resistir. Es demasiado grande para nosotros, dijeron los israelitas. ¿Y qué nos dice a nosotros? Ustedes nos han acercado al monte de Sinaí. Ustedes no necesitan un boleto para ir a Israel y estar en Tierra Santa. ¿Tierra Santa? ¿Tierra Santa? ¿Qué Tierra Santa? No sé. No necesita ir a, comillas, Tierra Santa. No necesita ir a Israel. No necesita ir al monte Sinaí. Si usted va al monte Sinaí, va a encontrar la misma tierra que está en el Cerro San Cristóbal. La misma tierra. No es santa, es la misma tierra, el mismo planeta. No necesita viajar a Israel para sentir auras especiales. Y nos dice: no se le ocurra, no inviertan dinero en eso. Si quieren ir a conocer turismo, perfecto, pero no vayan por estar en Tierra Santa. Porque ustedes nos han acercado a ese monte. ¿Y dónde nos hemos acercado? Versículo 22. Sino que ustedes se han acercado al monte de Sión. Se han acercado a la ciudad del Dios vivo. Se han acercado a Jerusalén la celestial. Se han acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Ustedes están en un trono inconmovible y están rodeados de ángeles adorando a Dios. Eso hace la fe. La fe nos conecta con el trono del Señor. Ahora, si eso no le sube el ánimo, toque música, hermano, y vámonos para la casa, porque no hay nada más glorioso que esa tremenda revelación que nos da la palabra del Señor. La gente busca las emociones, la gente busca sentirse bien. Las terapias son profundas en muchas maneras de subirle el ánimo a la gente. Pero aunque le suba el ánimo, le baje el ánimo, va a quedar donde mismo. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Dice: esto no se trata de ánimo, se trata de fe. Y yo te elegí para sembrar mi fe en ti y llevarte al trono del Señor. Y tú estás en el trono del Señor. No tienes que ir a una tierra santa, no tienes que hacer algo especial. Solo tienes que recibir la gracia del Señor. ¿Ha recibido usted la gracia del Señor? ¿Ha recibido esta gracia abundante? Entonces, ¿por qué están las manos caídas? ¿Por qué las rodillas se paralizan? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque salimos del lugar donde tenemos que estar. No se nos hace creer, se nos hace pensar que no estamos en el lugar correcto cuando usted está en la misma presencia del Señor. Nosotros, dice el versículo 23, somos la congregación de los primogénitos. ¡Wow! Hermanos, si yo tuviera más tiempo para explicar todo esto, de verdad que es demasiado glorioso. ¿Qué dice el versículo 23? Dice: ustedes se acercaron a la congregación, a una iglesia. ¿Cuál es esta iglesia? ¿Qué letrero tiene? ¿Dónde se ubica? No, es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¡Wow! Ustedes son los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, fíjense lo seguro que estamos en la gracia del Señor Jesucristo. O sea, eso sí que le sube el ánimo a cualquiera. Ustedes no están aquí, ustedes no pertenecen a un partido político, ni siquiera ustedes pertenecen a una religión. No, ustedes son los primogénitos que han sido inscritos
en el libro de esa ciudad celestial, en ese trono del Señor. ¿Se acuerdan los primogénitos de Egipto? Los primogénitos en Egipto fueron librados cuando se mató el Cordero Pascual para liberarlos. Y el que no derramaba sangre, ese primogénito moría. ¿Se acuerdan de eso? Y esos primogénitos fueron herederos. Y los israelitas peleaban por las genealogías. ¿Quién viene qué para recibir esa herencia? Entonces hablaban de genealogías interminables, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. La gente pelea por lo que quiera pelear. Pierde el tiempo discutiendo cosas que no tienen ningún sentido. ¿Pero qué está diciendo? No, ustedes no se acercaron. No necesitan ser israelitas. No necesitan ser judíos. No necesitan ser de una congregación especial. No, ustedes son los primogénitos que están inscritos. ¿Y cuáles son estos primogénitos? Estos primogénitos han sido librados del mundo. Nos sacó el Señor y han sido consagrados para Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición. A ver si usted dice conmigo, con toda bendición. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y cómo es esto? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay una elección soberana sobre usted, y eso es lo más importante. Que la religión es solo religión. Los hombres construyen religión, y la religión es el camino que el hombre construye para llegar a Dios. Pero es como la torre de Babel. Construyamos una torre. Imaginemos que todos ponemos recursos y empezamos a construir una torre. Vamos a tener el primer problema cuando salgamos de la estratosfera. ¿Qué oxígeno vamos a usar ahí? ¿Y cómo vamos a seguir construyendo para pasar el primer, el segundo, el tercer cielo? ¿Llegaríamos alguna vez? No llegamos. ¿Cuántos recursos necesitaríamos para llegar al tercer cielo? Si recién se está explorando Marte. No sé cuándo se explorará, miércoles, pero recién están intentando llegar a Marte. Y eso está solo en nuestro sistema solar. ¿Cuántos recursos necesitamos para llegar al trono del Señor? Entonces, no seamos necios. No lo intentemos, no lo lograremos. El hombre lo intenta con la religión. El hombre lo intenta con buenas obras. El hombre lo intenta haciendo, dando cosas por como ganar puntos con Dios. Y el Señor me dice, ¿sabes, Fernando? No perdáis el tiempo, Fernando. No pierdas el tiempo. No ganas punto conmigo. ¿Por qué? Porque Él ya sufrió la cruz y puso el gozo delante de Él. Y el gozo fue vernos sentados en la gloria. Y este texto dice, ustedes se acercaron al mismo trono del Señor. Están rodeados de ángeles, están seguros porque Dios les dio el elemento que ustedes les puede asegurar esto. ¿Qué es? La fe. La fe en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Finalmente, para terminar, los israelitas desecharon esto. Desecharon a Jesús, al autor, desecharon su palabra, desecharon todo lo divino, se quedaron con la religión. Estos hebreos estaban volviendo a la religión. ¿Y qué nos dice? Porque así dice Jehová de los ejércitos, Ageo 2: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Él va a llenar de gloria la casa donde su presencia, donde su fe es manifestada, en mi corazón, en su corazón. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? ¿Qué tiene que hacer usted para recibir eso? Absolutamente nada.
ya, demasiado bueno para ser verdad. Eso es la gracia. Eso es la fe. Tú puedes estar sentado en el trono del Señor sin hacer nada. ¿Por cómo es eso? ¿Se acuerdan aquel rico que vino donde Jesús y le dijo: Jesús, ¿qué puedo hacer de bueno para heredar el reino de los cielos? Nada. ¿Qué bien haré? Nada. Porque no se puede heredar el reino de los cielos por nuestra capacidad. ¿Cómo puedo heredar el reino de los cielos? Por la fe en Jesucristo, por su pura gracia y su pura bondad. Y cerramos y termino. Versículo 28 y 29. Así que, después de todo esto que hemos dicho, así que, ¿qué vamos a hacer con esta verdad del capítulo 11 y del capítulo 12? Así que, ¿qué hará usted? ¿Qué vamos a hacer? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, recibiendo nosotros, ¿qué tiene que hacer? Recibirlo. Reciba un reino inconmovible. ¿Qué significa un reino inconmovible? Que un rey baja a su vida y nada lo saca de su mano. Le da la seguridad. Usted recibe un reino inconmovible. Así que después de toda esta argumentación que nos dio, ¿qué vamos a hacer? Recibamos este reino inconmovible. Recibirlo. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su oración? ¿Con qué expectativas vino a la casa del Señor? ¿Qué quiere recibir del Señor? Oh, si me entregaran una palabra profética. Oh, si me entregaran una bendición. Oh, si me dijeran que me voy a encontrar una novia, un novio. Oh, si me dijeran que voy a tener un mejor trabajo. Oh. Y el Señor le dice: recibe un reino inconmovible. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cantar un corito? No, recíbelo. ¿Tengo que llorar? No, recíbelo. ¿Tengo que orar? No, recíbelo. Así que recibamos un reino inconmovible. Le pregunto, ¿ha recibido este reino inconmovible? Que le da la seguridad que usted no es de este mundo. Que le da seguridad que usted no tiene que construir la torre de Babel ni la nave espacial X. No tiene que construir un búnker. Que le da la seguridad que usted ya en este momento traspasó el primer, segundo y tercer cielo y está sentado a la diestra del trono del Señor. ¿Qué vamos a hacer con eso? Que los brazos se alcen, que las rodillas paralizadas se muevan, que la vida de fe se empiece a activar. El Señor no necesita gente que se concentre y piense positivo. Voy a pensar positivo, mañana me irá bien, y repítale al que está a su lado: mañana me irá bien, mañana me irá bien. No, yo quiero decirle algo mayor. Hoy te ha ido mejor que mañana, porque hoy estás en el trono inconmovible, estás en el trono del Señor. Y estar en el trono del Señor significa estar seguros. Estar en el trono del Señor significa tener todo lo que necesitamos, porque si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Por eso el consejo del escritor es: despojémonos entonces de todo peso de pensamiento. No crea que haciendo obras va a llegar más, un peldaño más para llegar al cielo. Esos son pensamientos humanistas. Hemos sido salvos solo por gracia. Solo por el gozo que Cristo puso delante de Él. Recibamos entonces este reino inconmovible. Y a través de esto tengamos gratitud y sirvamos al Señor. Y aquí pareciera que es un juicio, ¿no? ¿Cómo termina el versículo 29? ¡Oh, Dios se enojó! Es un juicio de Dios porque Dios es fuego consumidor. Entonces yo aquí podría sacar reglas y poner cara de enojado como Dios y decir: cuidadito, mira que Dios te está mirando. Cuidadito, que el Señor es fuego, te va a quemar. Cuidadito, cuidadito. Y todo ahí andar como temblando. Pero lo que me está diciendo es algo totalmente distinto. Lo que me está diciendo la palabra es que no hay lugar para tener las manos caídas y las rodillas paralizadas.
que no hay lugar de mirarme a mí, que yo tengo defectos. No, no hay lugar. No hay lugar para las acusaciones del diablo. No hay lugar para todo lo que digan en contra mía. No hay lugar. Porque el Señor me sentó en el trono del Señor. Estoy guardado. Y fíjese como el papá que los defiende, que el niño está atrás y él está adelante. Y dice, ven, protege, yo te protejo, colócate detrás mío, dice Dios. Tú estás en mi trono. Y Dios es un fuego consumidor. Cuidadito con que me vengan a tocar a mi hijo. Dios dice, yo soy un fuego consumidor, nadie te puede tocar. Nadie te puede hacer frente, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No tengas temor, no tengas pánico, aunque estés en otra nación, no tengas temor. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Y hay un Padre que es un fuego consumidor que peleará por ti, que te defenderá, que luchará. No vivas con temores infundados. Disfrute la gracia, alabe al Señor con la gracia. Deje que Él trabaje en su vida, que Él actúe a su favor. Usted no necesita trabajar para llegar al reino de los cielos. El Señor trabaja por mí. Hasta el día de hoy yo y mi Padre trabajamos y Él puso un gozo delante de Él. Y el gozo del Señor es que Él me tomó siendo vil pecador y me sentó a la diestra del trono del Señor. Y ahí estoy seguro, ahí usted está segura.